Un saludo a todas las compañeras, los compañeros. Agradecerle a los compañeros de la agrupación del Frente de Todos del Banco Ciudad por la invitación, a los panelistas, a Claudia, a Matías, a Delfina, que la tuvimos como directora del Banco Nación cuando era más jovencita todavía de lo que es ahora, y se la cuestionaba por su juventud, no por sus capacidades. Qué complicado que es este país, ¿no? Mujeres y jóvenes en la tela de juicio siempre por una cuestión de género, por una cuestión de edad y no por capacidades. Así que tuve la oportunidad de conocerla ahí, como dijo ella, de conocerla en la calle, a mi querida amiga Alejandra, a Matías, a todos los panelistas, muchísimas gracias. Y sobre todo quiero agradecerle a los compañeros por facilitar este espacio de discusión de política, que siempre le hace bien a la sociedad, ¿no? Porque pareciera ser que lo que no hay que discutir es de política y en realidad la política, la economía es un instrumento, la política es la que asigna los recursos. Y en función de las decisiones políticas de asignación de los recursos es si las sociedades tienen mejor o peor educación pública, si tienen más o menos pobres, si tienen más o menos asistencia social. Y que jóvenes como ustedes y compañeros como ustedes un día feriado decidan dar esta charla y este debate a mí me parece de una importancia muy alta. El Banco Ciudad, ya para empezar a hablar del tema que nos convoca, que fue creado allá por mayo de hace 142 años, creo, en realidad que surge, como decía Alejandra, como un monte de piedad, ¿no? Que era una casa de empeño, surgió para, como bien lo reflejaba ella, para evitar la usura que se hacía con los sectores particularmente más vulnerables y más desprotegidos. Ese es su origen. Y tienen, fíjese, entre los postulados de su carta orgánica, de su ley de creación, una definición fantástica que dice, debía servir a la clase proletaria. Eso dice la ley por la cual se crea el Monte de Piedad en 1878, cuando se crea el Banco Ciudad. Después, bueno, con el devenir del tiempo fue mutando, creo que fueron 6 veces, me parece, las que ha cambiado el nombre a llegar a ser lo que hoy es el Banco Ciudad. Pero en cada modificación que le fue incorporando actividades de banco para funcionar como tal, siempre hubo dos premisas. Una era el alcance territorial que tenía que tener en la ciudad de Buenos Aires y el segundo, llegar con servicio financiero a los diversos sectores desde una perspectiva de banca pública. Está claro que este banco pasó momentos de zozobra, como toda la banca pública en la década de los 90, cuando los procesos de privatización y ventas de activos a precios viles, en la mayoría de los casos por parte del Ejecutivo, eran la política de ese momento. Y si el Banco Ciudad pudo preservarse en la órbita del Estado, sin duda en eso tuvieron mucho que ver la resistencia de los trabajadores liderada por el sindicato, ya que fue uno de los pocos bancos que no alcanzó a privatizarse. Prácticamente aniquilaron la banca pública y quedaron en pie el Banco Nación, el Banco Ciudad, el Banco Provincia y alguno que otro banco provincial más, nada más. En ese, como el llamado a discutir es la importancia del Banco Ciudad como banca pública, creo que bien, ahora bien, en un contexto de financiarización de la economía y de maximización de la renta por parte del sector privado que opera en el sistema financiero, lo que se hace imprescindible es la presencia de la banca pública, precisamente, para garantizar servicios financieros que sean accesibles y al alcance de todos los ciudadanos. Ya lo han dicho sobradamente quienes me precedieron en uso de la palabra, y en el sindicato lo hemos dicho por años hasta el cansancio. Es la banca pública la que marca y debe marcar presencia en todos los territorios, ya que su visión está inexorablemente unida o atada al concepto de brindar un servicio público, sin que ello signifique no tener también una mirada respecto a ser rentable. Permítanme diferir con algunas opiniones de lo que se ha dicho acá. Yo creo que la banca pública puede ser tranquilamente eficiente, generar un servicio público y a su vez generar rentabilidad. Y en esto no es caer en un discurso neoliberal o de derecha, sino que significa que las capacidades que puede establecer el banco público a través de el volumen de operaciones que genera cuando cumple su verdadera función
el innegable trabajo y abnegado trabajo de sus trabajadores, puede hacer que también sea rentable y quitarle ese discurso a la derecha que siempre golpea con ese latiguillo de que la banca pública y las empresas del Estado autárquicas, la mayoría de ellas, siempre son deficitarias, son ineficientes y deficitarias. Pero para lograr este objetivo yo venía escuchando con mucha atención todo lo que se ha dicho y se han tocado distintos tópicos, todos por cierto muy atendibles y reales respecto a las deficiencias del sistema financiero y por qué la importancia de la banca pública. Pero para lograr el objetivo de una banca pública eficiente y de un sistema financiero distinto, me parece que hay que alejarse del objetivo de lo que hacen hoy la mayoría de los bancos, que es la banca de inversión o ser simplemente medios de pago. Estas dos funciones a las que han limitado al sistema financiero no solo son nocivas para el sistema financiero, lo son también para la economía. Si los bancos permanecen en su actitud de ser banca de inversión y simplemente medio de pago, no vamos a tener sistema financiero posible para el crecimiento de la economía. En el primer caso, cuando hablo de banca de inversión, es una banca meramente especulativa y de altísimo riesgo. Cualquiera que lea los informes internacionales se va a dar cuenta, bueno, y en eso seguramente me va a corregir Delfina, que estudia muchísimo el tema internacional. Hoy el 40% de los activos financieros del mundo está por fuera de los circuitos de regulación. Y el nivel de riesgo es muy alto cuando no existe ningún tipo de regulación. En el segundo caso, que es haber convertido la banca, el sistema financiero en medio de pago, también lo vuelve nocivo para la actividad financiera, que sea simplemente un medio de pago, una entidad financiera. Ya que para ello tiene que competir con otros actores, que son las fintech o que son las corresponsalías bancarias, que aprovecho para decir que es una barbaridad que el Banco Central de la República Argentina siga manteniendo una actitud permisiva con este modelo de negocio financiero o uberización del sistema que impulsó el macrismo y que nuestro gobierno no ha corregido todavía. Estas empresas que se crean a veces en el garaje de una casa, no tienen costo de regulación, recaudos en materia de lavado de dinero son absolutamente inexistentes y pagan salarios infinitamente menores a los salarios de los trabajadores bancarios y por ende compiten en forma desleal, en detrimento no solo de los bancos, ya sea privados o públicos, sino también de nuestros propios puestos de trabajo, que los vemos amenazados cuando vemos que hay una migración de operaciones bancarias hacia esos sectores. Ni hablar de lo que son las Big Tech en el mercado financiero. No solo tienen los mismos vicios de lo que acabo de manifestar respecto a los otros medios de pago, sino que además han gozado y gozan de privilegios impositivos inaceptables, tal cual el caso de Mercado Libre. Por ello es absolutamente necesario que el sistema financiero, y en él principalmente la banca pública, retome su función principal, que es apalancar crédito con los depósitos que reciben, y asimismo debemos reclamar un mayor énfasis regulatorio del Banco Central junto a una necesaria reforma de la Ley de Entidades Financieras, que sigue siendo la misma ley de la época de Martínez de Hoz y de Videla. Claudia, en el inicio de su exposición, planteaba que las reglas del sistema financiero no van de la mano de la regla de la función social que deben cumplir en el caso de la banca pública, y que esa era la contradicción que ella encontraba cuando era directora. Y tiene razón, pero esto hay que resolverlo con una discusión muy seria respecto al rol del sistema financiero, modificando la ley de entidades financieras. Miren, hemos estado hablando también en esta mezcla de temas que nos metemos cuando hablamos del tema de la pandemia y las crisis, ¿no? Y estamos acostumbrados a crisis desde hace rato, pero todas las crisis tienen algún componente financiero o un componente de la economía. Si uno mira las grandes crisis, va a encontrarse con la crisis del 30, se va a encontrar con la crisis del petróleo, se va a encontrar con las sucesivas y cada vez más frecuentes crisis financieras que arrancan con el tequila, el efecto vodka, el caipirinha, el efecto tango, y podemos seguir enumerando
crisis financiera, pero esta es la primera crisis que no tiene un origen en lo estrictamente económico, sino que lo tiene en la salud. Es casi como una guerra que excede las cuestiones económicas y parte de un concepto donde lo que está en juego es la vida. Con lo cual, lo que quiero decir es que estas crisis acentúan marcadamente la importancia de la banca pública, porque equilibra su faceta financiera con el rol social que debe cumplir la banca pública. Es ahí donde nosotros seguramente podemos tener la predominancia del discurso para que la banca pública recobre un rol protagónico dentro del sistema financiero que lo perdió durante el macrismo. Y esto seguramente en los meses que vienen vamos a ver más marcadamente el rol de la banca pública, tanto en presencia física y territorial como así también en el otorgamiento del crédito. Matías explicaba recién que a través de los estudios que hacen en el centro de estudio que él opera y trabaja, informes económicos, sociales y laborales, se planteaba muchas veces el tema de los bancos sucursales cero. Los bancos han aprovechado, y particularmente los internacionales, para provocar una disminución de la cantidad de sucursales por efecto de la utilización del home office, del teletrabajo, del avance tecnológico en esta pandemia. Y digo que se va a hacer importante la presencia de la banca pública, tanto en la presencia física y territorial como así también en el otorgamiento del crédito. En cuanto a la presencia física y territorial del banco, lo digo porque varias sucursales de bancos privados, en especial de la banca internacional, van a empezar con un proceso de fusión de sucursales que les viene impulsado desde sus casas centrales en el exterior, por lo que acabo de decir. Es más, hay un programa que lo denominan así, que es que de cada 4 sucursales deben quedar 3 después de la pandemia en cada lugar donde tienen sucursales en los diversos países de la banca internacional. Con lo cual están apuntando a eliminar de entrada un 25% de las sucursales, particularmente los bancos internacionales. Por eso estoy muy entusiasmado, quiero resaltar, felicitar, acompañar y militar junto a cada uno de ustedes el proyecto de Matías y los legisladores del Frente de Todos, pidiendo la apertura de mayor cantidad de sucursales del Banco Ciudad y sobre todo en sectores vulnerables, que es donde más se necesitan esas sucursales en este momento. Miren, si hay algo que ha marcado la necesidad de atención al público y de mayor cantidad de sucursales, ha sido la pandemia y el avance tecnológico. Porque es cierto, es innegable que el Estado y los bancos pusieron a disposición de los usuarios financieros un sinnúmero de herramientas tecnológicas para realizar operaciones cuando empezó este tema de la pandemia. Y aquí adentro, o me voy a entrar en algo que lo tocó Claudia primero, Matías después, lo ha tocado también Delfina, y con Alejandra hemos estado en reuniones la semana pasada con los funcionarios del Ministerio de Economía, que tiene que ver con este tema de la inclusión financiera. Muchas veces cometemos el error de pensar que inclusión financiera y avance tecnológico son dos cosas que vienen de la mano, y por el contrario a veces resultan contradictorias, y creo que los trabajadores bancarios deberíamos empezar a trabajar firmemente acompañando los procesos de inclusión financiera, porque es por el volumen de inclusión financiera que obtengamos cómo vamos a poder preservar los puestos de trabajo que el impacto del avance tecnológico puede terminar deteriorando ese trabajo que nosotros tenemos. La Argentina es un país claramente con muy poca bancarización, por debajo del 15% de su PBI, que está muy por debajo inclusive de los países de la región y extremadamente por debajo de países avanzados. Con lo cual, la inclusión financiera puede ayudar a que haya más gente con más cuenta y que tengan mayor utilización de las mismas, porque es claro que el 75% de las cajas de ahorro que hay en la Argentina tienen una sola operación, y es cuando van a extraer después que han utilizado como cuenta sueldo o como AUH o como cuenta de servicios de la seguridad social. Pero lo que quería decir, me estuve leyendo, es que es innegable que el Estado y los bancos pusieron a disposición de los usuarios financieros, como dije, un sinnúmero de herramientas tecnológicas para realizar operaciones y que la gente se cuidara. Pero el diseño de instrumentos digitales no es garantía
de la utilización de lo mismo por la totalidad o por la mayoría de los clientes de los bancos. Por el contrario, agranda la brecha de conocimiento entre los que saben usar esas herramientas y quienes no saben usarlo. ¿Y saben qué pasa? Que quienes no tienen conocimientos terminan siendo expulsados del sistema. Y es una expulsión perversa que responsabiliza al sujeto, al cliente, de una falta que no le es propia, porque es una falta del sistema. Esto lo define muy bien la licenciada Claudia Simonet, que es una compañera mía del Banco Nación, que nos está ayudando bastante con el tema de inclusión financiera. Es decir, que la presencia de la banca pública en todos los segmentos sociales y económicos garantizan no solo los servicios financieros, sino que también a través de sus trabajadores garantiza la democratización del conocimiento de las herramientas financieras que el sistema nos se ha encargado precisamente de brindarle esas herramientas a los clientes y usuarios de los bancos. Un claro ejemplo de esto es lo que pasó durante la primera etapa del aislamiento preventivo, social y obligatorio. La masiva concurrencia del público a las sucursales puso en valor una de las funciones sociales más importantes que hemos tenido que cumplir los bancarios en este tiempo de pandemia, que es la asistencia en conocimiento que brindamos a nuestros compatriotas para que puedan, en muchos casos, no hacer una larga fila y utilizar las herramientas financieras que le da la tecnología para que puedan cuidar su salud y no estar a la intemperie tomando frío con la posibilidad de un contagio. Yo podría agotarlo con estadísticas que ustedes ya conocen, podría regodearme exponiendo cómo de las crisis financieras, que son diversas, cada vez más recurrentes, como dije recién, los países de economía en escala han salido con fuerte presencia de la banca pública. Podría gastar palabras, frases, anécdotas, conceptos. Podría historiar sobre la lucha en defensa de la banca pública que nos ha encontrado a muchos de nosotros como protagonistas desde los 90 hasta ahora, o los más jóvenes en este periodo del macrismo, ¿no? Donde se pretendió desfinanciar bajo nuevas formas, vaciar las entidades financieras públicas. Los neoliberales de los 90 lo hicieron a lo bruto, vendiendo por precio vil los activos, y los neoliberales modernos, acompañados por los medios masivos de comunicación, lo hicieron desde otro lugar, que es quitarle la función principal que tenían los bancos y dejarlo como una mera banca de inversión que timbiaba exactamente igual que un banco privado. Pero la verdad que yo quisiera terminar, para ceñirme al tiempo que ustedes dispusieron, con una definición que no me pertenece, pero es tanta la sabiduría y la reflexión que sería un desperdicio no citarla y que no reflexionemos sobre ella. Y es lo que pensaba, expresaba y decía ese gran pensador argentino surgido de Forja, que fue Arturo Jauretche. Decía con meridiana claridad: el que maneja el crédito lo orienta, maneja la economía de un país. El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite. El que maneja el crédito maneja más el comercio exterior que el que compra y el que vende. El que maneja el crédito decide qué se produce en un país, quién lo produce, cómo lo vende, cómo lo acapara, a dónde lo exporta y en qué condiciones de plaza. Incide en la bolsa y, en definitiva, incide prácticamente todo. El secreto de la prosperidad o decadencia, del desarrollo, del atraso, están en gran medida determinadas por los bancos. Vaya tremenda reflexión para ponerla en valor en el momento de la discusión de la banca pública. En definitiva, pues, debe ser la banca pública el que desde su rol social rediseñe un nuevo sistema financiero en la Argentina que esté al servicio de la producción, el crecimiento, el desarrollo y el empleo. Y en esto, el Banco Ciudad y sus trabajadores deben ser artífices de esa Argentina próspera que se puede gestar desde la banca pública. Yo con esto termino esta exposición que ustedes pidieron, pretendiendo haber dejado mínimamente algún concepto que sirva
para ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de la banca pública. Pero no podría dejar pasar este día en el que se decidió hacer este encuentro virtual, que más allá de, como lo dijo Silvina al principio, conmemoramos el Día de la Diversidad Cultural de los pueblos, sin atar dos cosas, ¿no? Estas marchas que vemos por estas horas, plagadas de odio, de rencor, de un golpismo a veces explícito y otra vez oculto, pero en el fondo golpismo al fin, que excede la mera protesta habilitada por la Constitución a todo aquel que lo quiera hacer, porque todos nos damos cuenta que tiene otros fines. Se le pide a un gobierno resultados de gestión como si hubiéramos vivido en una normalidad. Y en realidad es un gobierno que ganó en diciembre, que en enero armó su gabinete, en febrero empezó a revisar lo que le dejaban y en marzo tuvo que declarar una pandemia. Analizar la gestión de gobierno e imponerle cargas a un gobierno que no tuvo oportunidad de gestionar desde la normalidad, sino que lo hizo desde un Estado presente preservando la salud de los argentinos y desde un Estado presente acompañando lo económico y lo social con distintos instrumentos, como ya han explicado quienes me precedieron, el IFE, los ATP, que es una gran política del gobierno porque logró sostener dentro de las empresas a los trabajadores. En Europa pasó algo distinto, en Estados Unidos pasó algo distinto. Cuando había proceso de aislamiento, las empresas cerraban y echaban a los trabajadores y se lo tiraban por la cabeza al Estado, que si tuviera algún plan de ayuda los ayudaría. Y si no, tenían que consumir sus ahorros. Acá el gobierno ha puesto plata para ayudar a pagar salarios y el trabajador va a preservar su antigüedad, su empleo, su convenio colectivo y su especialidad en la empresa donde se ha desempeñado durante mucho tiempo. Es decir, un gobierno que ha hecho las cosas que debía hacer en materia sanitaria, en materia política, económica y social en el marco de una pandemia. Quiere decir que estos intentos que yo los califico claramente como intentos golpistas en la Argentina merecen que el 17 de octubre, en donde los compañeros peronistas conmemoran el Día de la Lealtad, sea un día de un apoyo nacional de todos los sectores populares al gobierno que encabeza Alberto y Cristina. Porque está claro que del otro lado no está el PRO, la Unión Cívica Radical Orgánica que se quedó con el sello del partido y que acompaña esas políticas. Está claro que no está la coalición cívica. Del otro lado está el poder, está el establishment. Del otro lado está el poder que quiere someter. Muchas veces nos confundimos y creemos que ellos solo quieren meter presa a Cristina y a los dirigentes políticos que se opusieron. Lo dije alguna vez y lo dije en una plaza como la Plaza de Mayo, en una de las grandes marchas que se hicieron contra el gobierno de Macri, y dije que en todo caso ese es el objeto de deseo lacaniano que tienen algunos hombres del poder de ver presos a los dirigentes opositores. Pero en el fondo lo que han querido siempre es encarcelar las políticas de inclusión de 12 años de gobierno, que fue precisamente eso, un gobierno inclusivo. Y lo que quieren es disciplinar a todos los partidos y dirigentes populares a que no se opongan a las corporaciones, porque si logran su cometido de golpear un gobierno electo por más del 50%, por el 50% de los votos, casi en primera vuelta, y si logran encarcelar a los dirigentes opositores, será el efecto disciplinador que quieran imponerle a los partidos políticos y a la dirigencia. Y entonces ahí, si logran ese cometido, no va a importar si el candidato es peronista, radical, socialista, demócrata o del PRO. Directamente va a ser un candidato donde lo que van a ver son matices porque el poder son ellos. Por eso hace falta, en un día como hoy, no solo recordar que la diversidad, un 12 de octubre, pero de 1916, asumía el primer presidente democrático en la Argentina 6 meses después de la ley Sáenz Peña, que fue Hipólito Yrigoyen, y es ahí cuando empieza el poder y el establishment a cuestionar la representatividad de los sectores populares en la Argentina. Y un 12 de diciembre de 1973 reasume por tercera vez Juan Domingo Perón la presidencia en la Argentina después de todos los años a los que fue sometido a un exilio.
tomando esos dos grandes ejemplos de esos dos grandes líderes nacionales, de un lado y del otro, en este día de marchas, hay que multiplicar por cientos de miles y por millones el apoyo al gobierno que ayudamos a construir para que hoy ocupe la Casa Rosada y transitar este camino de pandemia todos juntos, unidos, sin que nos gane el desánimo, nos gane la apatía y que sigamos teniendo la capacidad de indignarnos ante la injusticia cuando vemos que los que destruyeron y destrozaron el país son los que reclaman libertad, economía y trabajo. Fueron ellos los que destruyeron todo eso en 4 años de gestión y en años anteriores de neoliberalismo en la política. Así que, compañeros, simplemente quería terminar recordando que un 12 de octubre los grandes líderes de la política argentina como Irigoyen y Perón daban muestras categóricas de que no los habían quebrado, no los habían vencido y el pueblo llegaba de la mano de ellos a ocupar la primera magistratura. Que sea el 17 de octubre y los días sucesivos los que la sociedad le demostremos que estamos dispuestos a sostener el gobierno de Alberto y de Cristina porque es la expresión popular que hemos decidido para que nos gobiernen. Nada más.